Salmos, libro de los Salmos, capítulo número 119. Vamos a leer el versículo número 155. No le puedo prometer que terminemos esta porción esta noche, posiblemente, pero no le puedo dar seguridad. Bien, libro de los Salmos 119 y versículo número 155. No se le ha olvidado el propósito por el cual estamos viendo las dispensaciones, ¿verdad? Que es la forma en la cual Dios se revela al hombre con el único propósito de que el hombre le obedezca. Y a eso es, en toda la profundidad del caso, el que David puede confesar, y es parte de la declaración por todas las circunstancias que él está viviendo como un acusado. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta noche. Háblanos, que podamos entender esta verdad, y más que una verdad, Señor, y no es que lo disminuya esa verdad, sino esa revelación, porque una verdad está existente, pero esa verdad, la manera en que impacte en nuestra vida depende de nosotros. Señor, sé propicio, por favor. Oro para que traigas cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús, y que tu pueblo en esta noche pueda recibir una palabra que edifique sus vidas y la mía. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, pueden sentarse, hermanos. Todo lo que hemos estado estudiando, las 6 dispensaciones anteriores, ha sido de una forma escueta. Sinceramente, así es. No es ninguna manera de querer decir que no sé cómo explicarlo, pero ha sido muy escueto, y ha sido muy importante entender la confianza que David tenía en la palabra de su Dios, en la palabra de nuestro Dios. Hemos llegado a la séptima dispensación, y antes de decirle el tema o cómo se llama, la última dispensación de la revelación de Dios es usted. Es usted, soy yo. Y eso es lo que le decía en un principio, que cuando usted tiene esta comprensión, es lo que lo hace gemir. Cuando usted tiene esta comprensión, es lo que lo hace derrumbarse, es lo que lo hace quebrantarse. Porque hace un momento en la oración mencionaba de la verdad de Dios. La verdad de Dios en relación a nuestra vida, si no hay revelación, esta verdad no es impactante. Pues usted sabe de que dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una verdad. Es una verdad. Sin embargo, hay millones que se condenan. Entonces, solo esa verdad no es suficiente si yo no la creo. Entonces, note que la revelación de Dios hacia el hombre ha sido en 7 dimensiones, en 7 áreas, en 7 dispensaciones, como le hemos estado mencionando y diciéndole. Pero si usted no llega a esta conclusión, esa verdad no es impactante en su vida. Y es bien importante que usted debe de comprender que la última manera en la cual Dios está hablándole a la humanidad o a su creación aquí en la tierra, pues es increíble la creación de Dios. Hablo la terrena, depende de usted y de mí. Entonces, esa última dispensación es los cristianos como epístolas vivientes. Esa es la séptima dispensación. Los cristianos como epístola viviente. Y es por eso que vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 2 y versículo número 5. ¿Ya lo tiene? Dice así:
vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Yo creo que es entendible. Después de las breves palabras que le acabo de decir en la introducción, usted puede hoy darse cuenta de que usted esa o debe de ser o debería de ser esa epístola viviente. Fíjese que hemos estado viendo, por ejemplo, que esta revelación de Dios está escrita en la naturaleza como inicio. Segundo, está escrita en la conciencia. Tercero, está escrita en tablas de piedra. Cuarto, está escrita en la palabra viviente, que es Cristo. Quinto, todas las escrituras. Sexto, escrita en el corazón y en la mente. Y en la última es que nosotros los creyentes, los cristianos, como epístolas vivientes. Y vamos a entrar en algunos detalles que son muy importantes que usted y yo los debamos de saber. Quiero decirle, es una gran responsabilidad ser cristiano. Cuando usted comprende esta verdad, es que usted ya no quiere vivir para usted mismo. Es donde usted quiere vivir para Dios. Es donde usted comienza a cambiar sus prioridades. Lamentablemente, esto no se entiende sino en la etapa de madurez. Cuando usted es recién convertido, cuando usted comienza a ser discipulado y usted comienza a tener un conocimiento de la palabra de Dios, y a veces se obtiene buen conocimiento y aún se alcanza alguna madurez, no digamos que hemos alcanzado, y mejor dicho, hemos recibido por todo ese precio que hemos pagado para poder llegar a madurar, hemos recibido hasta entonces y solo entonces la revelación de Dios, porque si usted no tiene esa madurez, usted no puede comprender la revelación de Dios. Esto es lo que lleva al apóstol Pablo a decir, como otros apóstoles, como otros creyentes, como otros reyes, como otros jueces, como otros profetas, etcétera, y ahora en el tiempo de la era de Cristo, la era del Espíritu Santo, que es la era de la iglesia, los 5 ministerios nos lleva a estar conscientes y poder expresar, como lo dije al principio de Pablo, al decir, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Eso no se puede llegar a comprender sino a través de un conocimiento, una madurez o maduración, y después de ello, una revelación. Todo eso es el soporte, todo eso es el fundamento para poder soportar la revelación de Dios, porque si no fuese así, entonces se cumpliría lo que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo cuando dice, cuando vayas a poner a un ministro, que no sea un neófito, cuando vayas a poner un servidor, que no sea un neófito, no sea que se envanezca, no sea que no tenga la capacidad, no vaya a ser que él piense, que él crea que él es el que tiene el poder y que él por sus méritos ha logrado alcanzar algún liderazgo. No vayas a cometer el error de depositar esto en un neófito, en un niño, en un nuevo, en alguien que no ha crecido y no ha tenido madurez. Y es por eso que la iglesia de Cristo somos una iglesia mediocre, somos una iglesia vacía, somos una iglesia contaminada y contaminante, lamentablemente, porque una iglesia es una cosa y hace que otras hagan otra, y los otros que son ministerios más pequeños y menos renombrados hacen e imitan lo que ven en los grandes y famosos. Entonces somos una iglesia contaminada y contaminante. Somos ministros contaminados y contaminantes. Somos cristianos contaminados y contaminantes, porque los que no saben nada y nosotros somos tuertos, nos volvemos reyes de ellos. ¿Ve la responsabilidad que tenemos?
Es que, óigame, el cristianismo no es un juego. Por eso, cuando usted comprende esta verdad, hay momentos que usted siente como Moisés, que usted siente como Elías, que le dicen, Señor, yo no puedo, no soy mejor que mis padres. Señor, quítame la vida. Yo te doy mal testimonio, Señor. Yo hago tropezar a otros. Tu nombre es blasfemado por culpa mía. Señor, llévame. ¿Por qué? ¿Por qué hablan de esa manera? ¿Por qué solicitan? ¿Por qué piden? ¿Y por qué Dios no lo cumple? El deseo del corazón de ellos. Porque Dios está viendo la sinceridad con la cual ellos se están viendo a sí mismos y están viendo la pureza y la santidad de Dios. Y el compromiso y la responsabilidad que ellos tienen de ser llamados y escogidos siervos del Dios Altísimo. Pero hoy el ser cristiano es sin ningún valor. Andar una Biblia es sin ningún compromiso. El reunirnos, sí se puede. El servir, increíble, hermano, la cantidad de gente que nos sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no quiere compromiso. Porque no quiere responsabilidad. ¿Por qué huye del servicio? ¿Por qué no se interesa? Porque no quiere ningún compromiso. Cree en su insensatez, cree de que al no servir no tiene ningún compromiso o responsabilidad en el Señor. Es que no le ha amanecido. No es el servicio el que me hace a mí tener compromiso con Dios. El compromiso con Dios lo adquirí desde el momento en que yo le dije, Señor, yo te acepto. El servir no es compromiso, no varía. Pero muchos creemos que el servir, y lo digo porque también esa es una verdad, muchos nos sirven en su ignorancia, muchos nos sirven en su inmadurez, en lo que usted quiera, no sirven porque ellos dicen, no, es que si yo sirvo, adquiero un mayor compromiso con el Señor. Y yo digo, el que sirva o no sirva, no varía el compromiso, el derecho que usted le ha dado a su Dios. Él dijo, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al que toma por hijo, lleva su apellido. Y también lo que usted pensó de la Biblia, disciplina. Porque Dios no trata sino con hijos. Amén. Entonces, es bien tremendo esto, porque fíjese que yo le puedo decir, y se lo digo anticipadamente, si yo hasta este día sirvo es porque la gracia del Señor ha sido conmigo más que suficiente. Pero quiero, después de decir eso, expresar algo más. Cuando veo a tanta gente mediocre, cuando veo a tanta gente sin compromiso, cuando veo tanta gente sin responsabilidad, hablo espiritualmente, porque muchos son campeones en lo humano, pero no en lo espiritual. Son aplaudidos en lo humano, pero en lo espiritual no llegan ni siquiera a -1. Cuando veo y digo, qué tremendo, no pueden ser lo que Dios quiere que sean, porque no son ese material. Cuando quiero resumirlo en algo más sencillo y entendible, digo, no son familia sacerdotal, no pueden ser familia sacerdotal. No es un Amram, no es una Jocabed, no es un Moisés. Tiene que ser familia sacerdotal. Por eso es importante entender
Y con esto no estoy diciendo la perfección de esta tribu, ni tampoco la perfección de esta descendencia o este orden sacerdotal. Pero por eso en el antiguo pacto nadie podía ejercer el sacerdocio si no era de la tribu de Leví. Por eso siéntase dichoso aquel que tiene un ministerio y que a pesar de las circunstancias y a pesar de la oposición y a pesar de las necesidades, se ha mantenido aún a coste de su propia vida, aún a coste de su propia familia, aún a coste de su propia profesión. Y no se rinden. El hecho que deseen la muerte es porque son de ese material, porque el que no pide la muerte es porque no está haciendo nada. Y todo lo que estoy hablando en relación a que nosotros somos la epístola viviente. Quiero decirle algo, no es tan impactante oír al mejor predicador de todos los tiempos. No es nada impactante, hermano, tener una campaña exageradamente llena de milagros y portentos. No se le asemeja si usted verdaderamente es una epístola viviente. Es tremendo entender esta verdad. Cuando vemos a tanta gente mediocre, yo creo que usted me entiende cuando digo mediocre, ¿verdad? Aunque solo 2 dicen amén, pero hubiera querido que toda la iglesia dijera amén. Sí, yo esperaba que usted diga, es que no quiero dar detalles. Aquí estamos estigmatizados muchos con la palabra mediocre. Pero por eso hay tanta mediocridad, porque no hay conciencia. Hermanos, nunca, jamás hemos exigido ni hemos tratado la manera de adquirir una perfección en los que servimos, porque entonces ninguno pudiera servir. ¿Qué es lo que nos hace mantenernos en el servicio? ¿Qué es lo que nos hace, ni modo, mantener a este servidor, a este líder, a este pastor, en el caso del Señor? ¿Que es mejor que los demás? No. No es que es mejor que los demás. Es que a él le ha amanecido. Y él es de los que pueden decir, ¿a quién iré? ¿Qué fuera de mí si el Señor no me hubiera salvado? Si me quitan el ministerio, me quitan la vida. Aunque el ministerio no fue lo que me salvó ni lo que me trajo a los caminos, pero estoy hablando de los ministros como epístolas vivientes. Si me quitan el servicio, yo me muero, me ahogo. ¿Para cuántos el servicio es su vida? Para 1 en millones. Yo le decía y se lo venía cantando desde el principio. Hermano, es espantoso cuando lleguemos a la última dispensación, a la última revelación. Mire, la última revelación de Dios al hombre no es literalmente en sí la Biblia. Es usted como creyente. Y no estoy diciendo que la Biblia no es importante. No, porque usted debe ser la Biblia. Imagínese, hermano, a un predicador, hermano, le quitan la Biblia, ya no predicaría entonces. Y si a mí me quitan la Biblia, ya no predicaría. Claro que predicaría, porque aquí debo de tener la palabra de Dios. Si no la tengo aquí, es porque nunca la leí, nunca la estudié, nunca me preparé para que los remas de Dios se hicieran en mí de este logos. Por eso que es avergonzante que usted piense que su Biblia la lee solamente cuando leemos la cita bíblica de la enseñanza o de la predicación, y si se convierte y si se congrega solo una vez a la semana o una vez a los 15 días, ¿cuánta palabra lee? ¿Y cuánta televisión ve? ¿Y cuántos periódicos lee? ¿Y cuántas noticias ve? ¿Y cuántas pláticas tiene por teléfono?
¿Y cuántas visitas recibe? ¿Y a cuántos visita? Y en un café, etcétera, en una comida, ¿qué no se habla? ¿Y la escritura? Por eso algunos de nosotros que somos epístola, y déjeme incluirme, perdóneme, que me incluya. Usted si no se incluye porque usted, a saber. Pero óigame, por eso algunos de nosotros, nuestras familias no nos invitan a sus reuniones porque solo de Cristo hablamos. ¿Y de quién vamos a hablar? Y no es que hablemos. Cuando le digo que hablemos, no hablo literalmente, lo hablo en sentido figurado, pero su vida, su comportamiento, su razonamiento, sus conversaciones, sus gestos, sus actitudes deberían de ser las de Cristo, y de seguro son las de Cristo. Y usted no ha mencionado la Biblia, y usted no ha señalado a nadie. Pero usted en esas reuniones debería de ser una epístola viviente, sin hablar de la Biblia. Porque no estoy diciendo que vamos a ir a fastidiar a nuestra familia ni a nuestros amigos con la Biblia en la mano. ¡No! Para eso es esta dispensación, para eso es esta enseñanza, para que usted predique no con la Biblia, sino para que usted predique con su vida, sin abrir su boca. Entonces, si nosotros vemos a la iglesia de Cristo en relación a esta dispensación, hermano, ¿qué somos? ¿Cómo el evangelio es proclamado sin que se predique? ¿Me estoy dando a entender? Espero, hermano, que así sea. Entonces dice Pablo, sois cartas. Cuando dice sois cartas, sois la palabra de Dios. Y aquí encontramos en el versículo número 2, según de Corintios 3:2, vamos a hacer algunas aclaraciones para que no tengamos una confusión en la lectura. Por ejemplo, cuando dice nuestras cartas, Pablo está diciendo como apóstol a los corintios, o a los corintios sería, ¿verdad? A los corintios, porque Corinto es el lugar. Pablo le está diciendo, nuestras cartas sois vosotros, mis credenciales sois vosotros. Eso es lo que pero óigame, Pablo lo está diciendo como la labor ministerial, pero no el que hizo de ustedes una carta, sino yo soy la pluma que Dios ocupó para escribir en ustedes, pero Él es el que escribió en ustedes, así como Él escribió en las piedras la ley. Fue el dedo de Dios. Entonces, si hay algo escrito en nosotros, es porque el Señor lo escribió. Y Pablo dice, yo como pastor, yo como apóstol, fui un instrumento. Por eso dice, nuestras cartas sois vosotros. ¿Por qué? Porque todo el contexto es que había mucha discrepancia en reconocer a Pablo como apóstol. Y es por eso que Pablo tiene que decirle, miren, para aquellos yo no soy apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Porque ustedes se convirtieron por la predicación de Jesucristo por medio de mí. Ahora, fíjense, ya le aclaré esa parte, ¿verdad? Nuestras cartas sois vosotros, escritas, oiga hermano, escritas en nuestros corazones. Hoy viene otra cosa. Ustedes son cartas escritas en nuestros corazones, dice. Qué tremendo esto. Conocidas y leídas. Oiga, conocidas y leídas. Mire, cuando usted agarra una carta, usted lee la carta, pero esta carta es de usted. Yo le quiero preguntar, ¿la carta le habla literalmente a usted? No, la carta abierta, así debe ser nuestra vida. Entonces, que la carta dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. La carta no está hablando, yo estoy leyendo en ella. No sé si me doy a entender. Si usted es la carta, usted no hace nada.
sino que otro viene y usted es una carta abierta. El otro lee en usted. Pero si no hay nada escrito, ¿qué va a leer? ¿De quién era esto? Gracias, Señor. Pero si no hay nada escrito, ¿qué se va a leer en usted? ¿Cuántos se han dado cuenta que usted es cristiano? ¿Cuántos pueden leer en usted? Y óigame, y que se conviertan por usted, y que se edifiquen por usted, y usted no ha abierto su boca. Esta es la verdad del Evangelio. No lo bonito que yo predique, ni lo bonito que yo enseñe. El versículo 3, 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois, oiga, y aclara, no son cartas nuestras ustedes, dice Pablo, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida, mire qué tremendo, por nosotros, escrita, oiga, no con tinta, sino ¿con quién? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra como en la ley, sino en tablas de carne del corazón. Hermano, da tristeza cuando usted sabe que no es una carta viviente. Es doloroso. Pero también, si usted siente dolor, algo ya comenzó a escribirse en ese corazón. Porque hay muchos que ni siquiera sienten pena ni dolor de que en ellos no hay nada. Y por eso lo sienten, porque no hay nada. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice Pablo, sois la palabra de Dios. No simplemente carta nuestra, enseñados, ministrados por Dios, es lo que Pablo quiere decir, expedidas, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. O sea, veamos 1 Corintios capítulo 1, versículo número 4, del 4 al 7, enseñados, ministrados por Dios, a través de Él, lógico, ¿verdad? A través de los ministros. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, ¿ya lo tiene? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Oiga, Pablo ha hecho esa obra en cada uno de los corintios, al enseñarles, al ministrarles, pero Pablo está consciente que no es él el que ha enseñado, ni el que ha ministrado poder en ellos, ya sea para que ellos tengan dones, sino el Espíritu del Dios vivo. Hermano, mire, yo puedo estar aquí hablándole de la palabra de Cristo, y si el Espíritu Santo no hace nada en usted, es porque usted es mala tierra. Yo puedo ser bueno o mal predicador o mal maestro, pero el Espíritu Santo hará la obra en usted si usted es buena tierra. Y eso nos lo decían el domingo por la noche, y gracias por la ayuda de los hermanos del día domingo. Hermano Fernando, hermano Carlos, gracias por esa ayuda que me brindaron a quemarropa. ¿Me estoy dando a entender? ¿Queda claro eso que Pablo está diciendo? Ahí vamos en el 5, terminamos, ¿verdad? El 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, oiga, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa carta es llevada por nosotros. Nosotros somos la carta y nosotros somos los que llevamos esa carta, presentada por nosotros. Y esta es donde estemos, donde lleguemos, de lo que hablemos, es lo que nosotros presentamos como carta. Amén. Así es como vamos a presentar a Cristo.
no diciendo lo que la Biblia dice, sino nuestra vida está diciendo lo que Cristo es y lo que Cristo hace. Hermano, qué difícil es ganar a alguien sin la palabra. Pero óigame, el verdadero cristiano no necesita evangelizar con la Biblia. Nosotros somos tan malas cartas vivientes, porque no existe una mala carta, pero estoy hablando en sentido figurado, que me entienda, que somos malos cristianos, pues. Que tenemos que usar la Biblia para querer cambiar a la gente. Queremos usar la Biblia para condenar a la gente. Queremos usar la Biblia para demostrarle a la gente cuando nuestra vida debería ser la que los redarguya y los que la convenza o los convenza. No sé si me estoy dando a explicar. Yo siento que lo estoy durmiendo con la enseñanza. No. Es que quizás empecé muy agitado, ¿verdad? Pero es que yo me emociono, hermano, de quererle compartir esta verdad. Entonces, vuestra conversión y vuestra fe debe ser conocida por todos los hombres. Vuestra conversión y vuestra fe debe de ser conocida por todos los hombres. Pero ¿cuántos de los que nosotros estamos esta noche, porque para nosotros este asunto? Porque no puedo decir de los otros, no. ¿Y cuántos de los que estamos en esta noche, nuestros compañeros de trabajo ni siquiera saben que somos cristianos y nuestra propia familia ni siquiera sabe que nos congregamos? Y que si nosotros les dijéramos que somos cristianos se carcajearan. O nos dijeran, ¿el qué? Caso contrario, que alguien venga y se nos acerque y nos diga, mira, ¿qué te pasa vos? ¿De qué? No, es que a vos te pasa algo. Y uno se asusta, ¿verdad? ¿Cómo así? Es que vos no sos así. En otras palabras, a vos alguna mosca te picó. Porque el zancudo y las moscas transmiten una enfermedad que... Pero ellos no están hablando de eso. Están hablando de que, no, a vos algo te pasa. O sea, ¿me entiende? Como cuando el médico que ha estado tratando una enfermedad incurable y de repente el paciente llega sano. Disculpe, ¿qué comió? Porque él dice, no, esta enfermedad no se puede curar, pero fue curada. O sea, ¿qué pasó? Y cuando usted le dice, es que fíjese que oraron por mí, ya van ustedes también, dice el médico. Pero eso evidenció que el médico preguntara, óigame, ¿qué comió? Entonces cuando usted es diferente a como lo conoce la gente le va a preguntar, óigame, ¿qué le pasa a usted? Yo no sé, usted ya no es igual. Es que yo me recuerdo usted cómo amanecía maldiciendo. Y ahora usted amanece con una gran sonrisa y levanta sus manos y no dice nada. ¿Y qué es eso? Cuénteme. Es que mire, usted decía unas grandes malas palabras, usted era un irrespetuoso, usted no respetaba ni ancianos ni niños. Usted era una persona vulgar, patana. Nadie se lo va a decir, pero porque le van a tener miedo, pues no saben qué se convirtió. Pero yo lo estoy diciendo porque es la verdad. Es que mire, usted era un borracho que cuando entraba decía unas grandes groserías y entraba aquí a la calle, al pasaje con ese carro que se pasaba llevando a medio mundo. Y hoy usted hasta saluda. ¿Y usted cuándo andaba saludando? No sé si me estoy dando a entender. Usted está predicando sin andar agarrando la Biblia, como muchos legalistas que están aquí en la iglesia. ¡Ah, mira, ve! Aquí ve. Y el Señor le dice, es que la Biblia no es esa, eres tú. Tú con tu vida deberías de hablarle, no con la Biblia. Porque esa dispensación ya pasó. ¿No me estoy dando a entender? ¿Y cuántos no se convierten porque nosotros no somos cartas leídas o abiertas? Fíjense, no le estoy diciendo de que somos perfectos. No, es que óigame, nunca vamos a ser perfectos, pero óigame, la gente tiene que ver que somos diferentes. Y la misma gente cuando vea nuestro cambio y otros nos ataquen, esta misma gente inconversa nos van a defender. Pero muchos no se convierten porque nosotros no somos carta de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vivimos, no hemos sido transformados por la palabra de Cristo.
Significa que todo el tiempo que hemos estado congregados no ha servido de mucho porque la gente no lo nota. Toda la enseñanza que hemos recibido no ha impactado nuestra vida y no la hemos puesto por obra. Por eso nos dicen, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? Si solo pasado metido en la iglesia a pasar y mira cómo son, ve. El inconverso, hermano. El inconverso. Es que, óigame, debería darnos tristeza. La palabra grabada en vuestra memoria y en lo más íntimo de vuestro corazón. ¿Se recuerdan esas dos cosas? En la dispensación, aquí estamos, mire, aquí hay 6 en la séptima, junto con la séptima. Fíjese que el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo número 26. Dice así, perdón, ya tengo días que me salen unas cositas bien feas que en la juventud le salen a uno. Pero es porque, fíjese que yo quisiera cambiar mi forma de ser y no puedo. Y ahí sí aguánteme, porque si a usted le caen mal los gritones, no hay cambios aquí. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué carta somos. Mire qué precioso es. Tenemos quien nos enseñe y Él nos hará recordar todas las cosas en el momento en que nosotros necesitemos. Y esto es para nosotros, esto no es para los demás. Los demás son beneficiados cuando nosotros nos preguntan y nos dicen, mire, disculpe, yo me recuerdo que usted era así, así, así. Explíqueme, ¿cómo es eso? Porque usted ya no es así. Entonces ahí sí viene lo que la Biblia dice. Pero es diferente. Pero me están preguntando qué fue lo que ha cambiado mi vida. Qué diferente que hoy me están preguntando cómo es que yo tuve o tengo un cambio. Entonces es del momento donde usted sí, sin agarrar la Biblia, usted va a decir, es que fíjese que desde que yo acepté a Cristo, ¿a qué? Acepté a Cristo. Y fíjese que Él me cambió tanto que lo primero que yo sentí fue el deseo de bautizarme. Y después entendí que el bautismo es una identificación en la muerte y la resurrección de Cristo. En la muerte en el sentido que yo me doy cuenta de que es necesario morir para el mundo. Y ser sepultado. Y cuando me levantan del agua es para vivir una vida nueva. Pero ¿cuántos nos hemos bautizado y somos el mismo? El mismo fumador, el mismo borracho, el mismo malcriado, el mismo mujeriego, el mismo ladrón, el mismo sinvergüenza, el mismo corrupto. Entonces no hay cambio de vida. Entonces era mentira la muerte, la identificación con la muerte y la resurrección de Cristo, porque es morir para vivir. Y no se puede vivir si no se muere. Y si no se muere, no se puede ser carta viviente. Es llevada donde usted llegue. Fíjese que yo quiero que veamos primero Mateo capítulo 10. Versículo 16 al 20. Dice así, mire qué tremendo. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos, para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 19, mas cuando os entreguen,
Oiga, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero ellos no son la última dispensación, somos nosotros. A ellos se les iba igual que nosotros. Hermano, cuando nos pregunten, ahí vamos a saber qué es lo que tenemos que decir. No debemos de preocuparnos, porque a ese nivel el Señor va a fluir por medio de su palabra. Ahí es donde también nosotros, al igual que a ellos, vamos a dar testimonio, por testimonio a ellos. Es necesario que os lleven, pero ustedes ya van preparados, ustedes ya llevan palabra, porque en 3 años y medio yo les he enseñado, pero cuando yo me vaya, vendrá el Consolador y Él hará que todo eso se cumpla en ustedes. Él os recordará todas las cosas, pero serán llevados como testimonio. Nosotros como cartas debemos de ser testimonio y no lo somos. Es increíble, hermano, cómo el mundo aborrece al cristiano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo aborrece? Es que yo estoy consciente del inconverso que nos aborrezca. Estoy consciente porque la gran mayoría de nosotros no somos testimonio. Somos piedras de tropiezo. Cuando hablan mal de los cristianos en mi cara, yo me quedo callado porque ellos tienen la razón. Cuando nos dicen, mire que hay un montón de gente que yo conozco sin vergüenza, mire que pastores que lo que hacen es sacarle el pisto a la gente. Y si es cierto, hermano. ¿Y qué puedo yo defenderlo? No, callado. Me veo más bonito. Oírlo decir, sí es cierto, Señor, lo que esta gente está diciendo. Nosotros los cristianos no debíamos de ser así, y así somos. Hermanos, y en nuestra propia iglesia podemos darnos cuenta cómo somos. Y yo no necesito que un inconverso me lo diga así, ya lo sé. Y cuando me lo dice un inconverso, ¿qué hago? Acepto. Hago menos daño aceptando y callándome que defender algo indefendible. Mateo capítulo número 12, versículo número 36. 12:36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El versículo 34 del capítulo 12. 12:34. Dios mío. 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Ah, pues sí, esta era. Es que no me acordaba de haber tenido en mi mente generación de víboras. Dije, qué duro esto, Señor. Aquí estamos hablando pura palabra suave. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Hermano, mira, hasta calor me dio ya, fíjense. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hermano, miren los malos creyentes queriendo cambiar a los inconversos, cuando a veces el inconverso es mejor que nosotros. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Somos cartas vivientes. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora volvamos a Hechos 9:17. No volvamos, sino que vayamos, porque la evidencia de su apostolado eran ellos, los corintios, convertidos por él como instrumento de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versículo número 17, y después el versículo, está bien, el 2, va, ok. Si para otros, es lo que le decía al principio, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor.
¿Por qué? Porque Pablo los había ganado a Cristo. Y Pablo, como le dijera, el apóstol Pablo los había ganado a Cristo y les había enseñado la palabra de Dios. Y el aceptar a Cristo y el recibir la palabra los había transformado. Entonces ellos se volvieron la evidencia, las credenciales de su apostolado. Yo le decía hace unos cultos atrás, la oveja se caracteriza por tener pastor. El pastor se caracteriza por tener ovejas. Y yo le decía aún, y se va a recordar, si usted dice que es oveja y yo le pregunto quién es su pastor y usted no tiene pastor, entonces yo le digo, usted no es oveja. Y le decía, usted puede ser otra cosa. Entonces el apóstol Pablo está demostrándole a ellos, le dice, ustedes son mis credenciales, ustedes son la carta abierta demostrando que yo soy apóstol. Por la vida de ellos, por el cambio de ellos, porque ellos eran paganos, idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Y vino la palabra, los salvó y la palabra los restauró y ellos ya no eran los mismos, aunque había mucha carnalidad, pero ya no eran los mismos. Había comenzado el proceso. Hermano, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, al menos yo no sabía que era malo decir malas palabras. Hasta que una vez fui avergonzado. Hasta entonces me di cuenta que de verdad yo no tenía que decir, pero no me habían enseñado que no debería yo decir malas palabras. El versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, eso sería, déjeme ver, 9:17, ese es, pero no, espéreme, es de Hechos, Hechos 9:17. Disculpen, yo quizás les dije mal. Dice, estamos hablando del apostolado, ¿verdad? De Pablo, la credencial de él. Fíjese bien, aquí Pablo está diciendo por qué es apóstol. Las señales de un apóstol una de las señales, fíjese, una de las señales era haber visto a Cristo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, oiga, que se te apareció. ¿Y a quiénes se les apareció? Solamente cuando fue levantado, pero lo vieron los que ya estaban convertidos y lo conocían. Pablo no estaba ahí. A Pablo se le apareció y esto es, la señal es después de su resurrección, o sea, después de su muerte. Era una de las señales del apostolado. Entonces dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces esto era la evidencia, la prueba de que él era apóstol. También la prueba de la existencia de Cristo somos los creyentes, que somos la evidencia de su obra, somos la evidencia de su palabra. Nosotros somos los únicos que podemos demostrar que Jesús es el Señor. Nosotros somos los únicos que podemos demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque ha transformado nuestra vida. Y nadie puede cambiar como nosotros hemos sido cambiados si hemos sido cambiados. Porque fíjate que la religión, hermano, la religión trata la manera de cambiar al hombre, pero el hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu Santo, no le dura eso poco que está tratando la manera de cambiar. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde afuera. Y la obra del Señor es de adentro para afuera. Y esa es una obra que solo el Señor puede hacer. Entonces nosotros mismos somos testigos de que Dios existe. Nuestro cambio, nuestra restauración, nuestra obediencia, nuestras palabras, nuestros consejos, etc. Fíjese que en el Evangelio de Mateo, capítulo número 26 y versículo 73, tenemos un ejemplo. En el momento en que habían apresado al Señor Jesús para condenarlo y para crucificarlo. Ese tiempo antes de la crucifixión. Dice, estaba Pedro entre la gente que había capturado al Señor Jesús. Y mire, vea la obra. Pedro, a pesar de, porque vemos que lo negó o lo iba a negar, o antes de negarlo,
Pedro estaba entre los enemigos, pero de alguna manera porque él quería ver qué le pasaba a su Señor. Pedro, antes de negarlo, hermano, estaba calentándose en un fuego extraño. Pero óigame, hermano, qué tremendo. Pedro, a pesar de eso, él era una epístola viviente. Usted puede estar posiblemente en la mera sinagoga de Satanás como Daniel o como Pedro. Pero si usted es una epístola viviente, mire lo que dice ahí. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Eres una carta viviente. Veían a Cristo en él, porque en otras versiones dice: es que tú eres Galileo como él, hablas como él, hablas como Galileo. Hermano, está hablando del lenguaje de Cristo. Usted, cuando es una carta viviente, usted no puede tener el amén. Entre los paganos, entre los malvados, usted, el jefe le dice: mire, a usted le vamos a mejorar el salario, amén, dice usted, y todo el mundo lo vuelve a ver, se le sale el amén. ¿Por qué se le sale el amén? Porque usted de seguro, y ojalá que así sea, usted diga amén por fe. De seguro usted es una carta viviente, porque el amén no es hablar del mundo, es un hablar del cristianismo. Fíjese que si me podrían poner esa cita bíblica en la NTV, disculpen que abuse de ustedes, hermanos, en la NTV, en lo que me amarro los tacos para meter el gol. Mire qué mundano yo. Porque después quiero que veamos Marcos 14:70. Fíjese que esa palabra te descubre. En el griego es delos, la palabra. Y es claro, o significa evidencia. Cuando le dicen, te descubre, o sea, te evidencia que eres igual que él. Te descubre que eres. Por más que Pedro quiso ocultarse, hermano, y aún el pobre Pedro habló mal, muchos dicen malas palabras, pero él comenzó a maldecir. Ya era tarde. Tu hablar te descubre, te da evidencia de que eres igual que él. Es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y Pablo dice que debe de ser formado en nosotros. Entonces, en la vida de Pedro, Cristo de muchas formas ya estaba formado. No sé, ahí está. Dice, un poco más tarde algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta, oiga, por el acento galileo que tienes. Hermano, ¿cuántos se darán cuenta de que no hablamos igual que los demás? Y no estamos hablando de un acento galileo. Estamos hablando de un vocabulario que nosotros usamos. Pero es que fíjate que yo lo oigo hablar de usted y yo noto que usted en ningún momento no dice ninguna mala expresión. Yo veo que usted a nadie le falta el respeto. Yo veo que a usted lo ofenden y usted se queda callado. Mire, por casualidad, usted no es cristiano. No sé cuántas de ustedes han tenido el hermoso privilegio de sentirse así bien. Que es que no es hinchado, pero es algo rico que le digan: mire, ¿verdad que usted es cristiana? Es que fíjese que cuando comenzó la reunión y usted comenzó orando, aquí hay gato encerrado, dice la gente. ¿Por qué? Porque nadie lo hace. Nadie tiene el valor de decir: vamos a orar. ¿A cuántos de ustedes les han dicho, por casualidad, usted no es cristiano? Y más cuando de esos pulidos: mire, usted seguro, usted debe congregar en la judada. Gracias, hermana Marta, siempre fiel. Que la gloria sea para el Señor. Marcos 14:70, algo similar. Y ahí es la palabra poieo, la que se ocupa en Marcos. 14:70 dice: pero él negó otra vez. Mire, qué tremendo, hermano. Yo quiero decirle algo. Aunque usted y yo, por la presión que estamos viviendo, es posible que nosotros queramos de alguna manera
hacer sentirse bien a los demás. Porque a veces nos da no sé qué cuando somos descubiertos, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Amén. Significa que Pedro era una carta viviente. Y es Pedro quien dice que nosotros somos piedras vivas. Hermano, mire, créame, usted debe llegar a este momento en sentirse mal porque usted no es lo que debería de ser. Debemos de sentirnos mal que los demás no noten que somos diferentes. Debemos de sentirnos mal que nadie se percate de que nosotros nos congregamos. Deberíamos de sentirnos mal que nadie note que nosotros nos servimos, que no nos distinguimos de los demás, porque aún hasta nuestro corte de cabello, aún hasta nuestra vestimenta, aún hasta nuestro comportamiento, aún hasta nuestras actitudes deberían de demostrar que no somos igual a los demás. Debería de notársenos que somos galileos, como le dijeron a Pedro, por su acento. Este habla igual que Cristo, igual que Jesús sería. Este habla igual que Jesús. Oh, hermano, ojalá que algún día puedan decir de nosotros que hablamos o vivimos igual que Jesús. Padre, en esta noche te damos gracias, porque este es un reto, Señor, fuerte a nuestra vida. Señor, esta séptima dispensación, como cristianos, epístolas vivientes. Señor, que nos sintamos mal, porque la pregunta sería: ¿reflejamos en nuestra vida su vida? ¿Reflejamos la doctrina de Cristo en nuestra vida cristiana? Hermano, no hay en el mundo sermón tan poderoso como la vida de un cristiano consecuente. Cristianos todos dicen ser, pero no todos viven igual. Esa es la diferencia. No en que digan que son cristianos, sino en su vida. Hermano, todo el mundo dice ser cristiano, usted lo sabe. Pero ser un cristiano como Cristo, eso hace la gran diferencia. Nosotros los que creemos en Él, en su palabra, somos el lenguaje, somos la forma, somos la revelación mediante Él se dirige a los inconversos. Hermano, nadie quiere oír una predicación cuando es inconverso. Nadie quiere recibir un estudio cuando es inconverso. Entonces la mejor manera de Dios hablarle a ellos es a través de nuestra vida. Por eso ya deje de juzgar, ya deje de señalar, ya deje de condenar. Viva la vida de Cristo y eso los convertirá. Señor, perdónanos porque no somos carta viviente. Algunos nos sentimos bebés como cartas vivientes. Señor, perdónanos y que esta enseñanza nos haga reflexionar que somos los más privilegiados, pero somos los más inútiles, porque tenemos todos los privilegios completos y aún así no somos una epístola viviente. A veces nuestro propio líder ya no nos quiere, Señor. A veces el hermano se aparta de mí porque mi manera de hablar no es Galilea, porque mi forma de vestirme no es Galilea. Oh Galileo, como figura de Cristo el Galileo. Señor,
Señor, gracias, porque una vez más hemos sido confrontados con la verdad. No nos has humillado, Señor, porque tú no humillas, pero nosotros que tenemos tu espíritu nos sentimos redarguidos y convencidos de que no llegamos a ser una epístola viviente teniendo todos los privilegios, porque las 6 dispensaciones se han cumplido en cada uno de los creyentes en ti, Señor. Padre, bendice a tu pueblo sensible, a tu pueblo consciente de esta verdad, en el nombre de Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, que podamos ser testimonio tuyo, Padre, delante de todos, Señor. Padre, que, Señor, nuestra confianza, nuestra fortaleza, seas tú, Señor, y que no haya vergüenza en nosotros por declarar que somos hijos tuyos, Señor. Llévanos con bendición y paz, que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús.